Buenas tardes, soy Arturo Garza de Wacom. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante. Quisimos pasar a la parte de poder empezar a compartir con ustedes gente muy creativa, gente que nos puede llegar a compartir cosas muy interesantes en cuanto a sus técnicas y en cuanto al tipo de cosas que él hace. Entonces está con nosotros el día de hoy Ariel Oliva. Ariel, si quieres saludar Olivetti, a la Olivetti, persona. Olivetti, 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 perdóname, ahora yo estoy Olivetti, hablando de Olivetti, como la máquina. Olivetti. Ariel Olivetti nos va a estar hablando acerca de la parte de ilustración de cómic, precisamente. Bueno, yo creo que Ariel no necesita gran presentación. Yo creo que todo el mundo está aquí precisamente porque te conoce, Ariel. Entonces, un disculpa por lo del apellido, Ariel Olivetti. Y No, bueno, yo sé que lo has hecho para que no compita con Wacom, con la marca Wacom Olivetti ahí. pero bueno, fue una pequeña equivocación. Ariel Está Olivetti. perfecto, está perfecto. Me han dicho cosas peores. Y Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Antes que nada, estoy sumamente agradecido porque desde los comienzos de Wacom soy un seguidor fanático del producto. Yo, aparte de ser ilustrador y dibujante de cómics, soy un fan de todo lo que tenga que ver con la tecnología y siempre estoy tratando de tener los últimos productos como para que mi trabajo sea mejor, más rápido y aparte por pasión, por pasión. La primer tableta que tuve fue una Intuos de las grandotas, de las primeras que habían salido, y era magia para mí, porque yo venía de pintar con óleo acrílico, manchándome y tardando 4 veces más de lo que me llevó después trabajar con estas herramientas fantásticas. Después pasé a una Cintiq. Ahora estoy trabajando con una Intubos Pro, pero los productos de Wacom siempre fueron un objeto de deseo de la oficina mía. Y son los productos que siempre le recomiendo a mis alumnos. Hay otros por ahí más baratos, pero que son mucho peores. Entonces, después tienen que estar cambiándolo continuamente. Este es un producto que, mal que le pese a la marca Wacom, el que se compra uno de estos después no lo quiere cambiar porque duran una eternidad. Eso es así, duran eso es verdad. muchísimo. Son muy buenos, son muy buenos. Lo que pasa es que uno, como es fan de la tecnología, sale un número mejor y se quiere comprar después el que salió. Pero son todos buenos, la verdad. Bueno, yo principalmente lo que quería decir es con la herramienta que estoy trabajando, que es una Wacom Pro, pero en estas tres primeras clases que voy a dar, charlitas, no vamos a ver al máximo el poder de, de esta herramienta. Sí lo vamos a ver en la última charla, que va a ser una charla sobre ilustración y sobre el uso del Photoshop, y ya ahí sí vamos a usar mucho más la sensibilidad de la tableta. En estas clases y esta primera, lo que vamos a ver es más que nada es una clase teórica sobre el uso de la luz y la sombra, por lo menos como la utilizo yo. Eh, y en las clases sucesivas vamos a ver una clase de anatomía 1 y después anatomía 2, también con trabajos que van a ver dibujar a mí, me van a poder hacer las preguntas que quieran, nada personal, por favor. Y bueno, espero que les sirva, que tomen nota y después lo bueno que tiene este tipo de charlas es que después quedan grabadas en la web y ustedes pueden volver a compartirla, a verla, a retroceder, a pausar, entonces no se van a perder de nada, esa es la idea. ¿Eh? Así es. Bueno, vamos a... Sí, De hecho, es un buen punto. En un momento más les voy a mostrar incluso la página donde va a quedar también los links y todo ese asunto que vamos a tener para que ellos puedan, para que los que quieran repetirla puedan regresar a las sesiones y ver las perfecto. veces quieran, ¿no? Y compartirla también, que para eso está. Eh, bueno, yo me estaba presentando, mi nombre es Ariel Olivetti, no Oliva, soy dibujante de cómics No me y lo he vas a perdonar, Ariel. trabajado,
Pobre Arturo. He trabajado durante muchísimos años para el mercado americano, para la editorial DC Comics y Marvel Comics, y en este momento estoy trabajando para Dark Horse. Eh, y mi trabajo, la característica de mi estilo es que, si bien es un estilo grotesco o una anatomía quizás un poco exagerada, trato siempre de que el uso de la luz y la sombra sea lo más realista posible. Entonces, por eso me interesó la charla esta de luz y sombra como primer charla. Eh, antes de empezar, lo primero que tendría que decir para una persona que recién empieza o que quiere empezar a aprender a dibujar es que hay cosas que se aprenden mirando y hay cosas que hay que aprenderlas por medio de una teoría. Hay teorías que ya están escritas. Yo soy autodidacta, pero eso no quiere decir que no acuda a los libros. Hay libros donde están escritas estas teorías y lo que voy a tratar de hacer hoy es darles un atajo como para que puedan ganar tiempo, pero es parte de teoría. Hay cosas que no se pueden evitar de estudiar. Por ejemplo, la teoría de la luz y la sombra, la de la perspectiva, la del color. Entonces hoy lo que vamos a ver es simplificado lo que utilizo yo como para hacer que un dibujo lineal se vea lo más realista posible utilizando la luz y la sombra. Bueno, vamos a empezar en la clase propiamente dicha. Ahí se ve perfectamente la pantalla mía, ¿no, Arturo? No todavía, Ariel. Tienes que, acuérdate, recuerda el botoncito verde. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a compartir. Vamos a compartir escritorio. Ahí está. Ahora se ve el escritorio mío, ¿verdad? Ahí se ve. ¿Se ve, Arturo? No te escucho yo a ti. Perdón, había puesto el mute para no molestarte por ahí. Sí, se ve perfectamente bien, ¿eh? Listo, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Bueno, yo estoy usando el Photoshop, pero lo voy a usar nada más que como una pizarra, o sea que no es necesario que tengan conocimiento de Photoshop para lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con lo básico de la luz y la sombra. Vamos a suponer que tenemos un, una fuente de iluminación que nos viene por aquí. ¿Mm? Y vamos a ver cómo reacciona una superficie, en este caso esférica, opaca, bajo la influencia de la luz. Tenemos una fuente de iluminación donde todos los rayos de luz van en forma paralela. Y en una superficie esférica, lo que vamos a tener es un solo rayo de todos estos rayos de luz que pegan en la superficie de la esfera, un solo rayo que va a formar un ángulo recto con esta superficie. Ese punto de impacto de la luz con la superficie va a ser el punto más iluminado de toda la superficie. Entonces, a partir de este punto y en forma concéntrica a este punto, yo voy a tener áreas que van a seguir siendo afectadas por la luz y que se van a ir alejando en forma concéntrica al punto más iluminado, pero ya en forma decreciente. A medida que se van alejando del punto más iluminado, vamos a tener áreas donde la luz va a tener menor influencia. ¿Sí? Eso quiere decir que a mayor ángulo del rayo de luz con la superficie impactada, vamos a tener una menor influencia de la luz. Acá cada vez tenemos ángulos más grandes.
vamos a llegar a un momento, en la superficie de la esfera. Acá, como estoy trabajando con la tablet para dibujar, no me pidan milagros, pero es lo que hay. Decíamos que a mayor ángulo era menor la influencia que teníamos de la luz. Hasta que lleguemos a un área donde los rayos van a pasar en forma tangente a la esfera, ¿sí? Esperen que esto no está bien. Vamos a utilizar otro pincel. Ahí está. Ahí está. Entonces decíamos que hay un área donde los rayos de luz van a pasar en forma tangente a la esfera, y esa área va a ser nuestra área de menor incidencia de la luz. Más oscura. La más oscura, exactamente. Entonces acá tenemos que podemos delimitar el punto de impacto, que es el punto de luz absoluto. Después una zona de luz. Después una zona de sombra, ¿sí? Una zona de sombra. Y a partir de esta zona de sombra, que es donde los rayos pegan en forma tangente a la esfera, vamos a tener una zona de sombra o penumbra, dependiendo de lo que esté rodeando a este objeto opaco. En el caso, por ejemplo, fíjense, los planetas o cualquier objeto que no esté rodeado ni por atmósfera ni por ningún otro objeto que pueda hacer que la luz rebote, esta zona sería la zona de mayor sombra, más oscura, y se fundiría en negro directamente, como nosotros podemos ver el efecto de la media luna, ¿verdad? Esto se funde en negro con el cielo. Ahora bien, si nosotros vamos a representar objetos acá rodeados de atmósfera y rodeados de otros objetos, vamos a tener el efecto siguiente. Todos los rayos de luz que no peguen en la esfera, que pasen de largo porque ya pasan en forma tangente, y después los otros que siguen de largo, van a rebotar en algún otro objeto, que puede ser una mesa o otro objeto parecido, y van a iluminar en forma de penumbra a la cara contraria a la que está iluminada. Por supuesto, una luz muchísimo más tenue, ¿sí? Y entonces ahí vamos a tener la tercera capa o sección de luz y sombra. Tenemos una de luz, una de sombra y otra de penumbra, ¿sí? Acuérdense siempre que esta zona de penumbra, entonces, si bien va a estar iluminada con luz de rebote, nunca podría llegar a tener la intensidad que tiene esta zona, ¿sí? Es apenas más clara que esta zona que está acá. Y nos estaría faltando entonces una última zona que comprende el estudio de luz y sombra cuando vamos a estudiar un objeto opaco, que sería la sombra proyectada. La sombra proyectada va a estar delimitada por justamente los rayos. Si esta esfera estuviese apoyada sobre una mesa, va a estar delimitada por los rayos que pasan en forma tangente a la esfera, ¿sí?
Y esta zona, que es la de sombra proyectada, que es muy distinta a esta, que es la de sombra sola, va a ser una zona, a diferencia de esta, que es en degradé, o sea que va diluyéndose, esta va a estar delimitada con los contornos del objeto que la está proyectando, ¿sí? Y también, a diferencia de la sombra del objeto, va a ser una sombra más intensa, sobre todo la parte que está más pegada a nuestro objeto que la proyecte, ¿eh? O sea que vamos a tener mayor intensidad de sombra aquí, y se puede ir esfumando a medida que se aleja. ¿Por qué se va esfumando? Y porque estos rayitos que van rebotando y que inciden en esta capa de la esfera, también rebotan otros rayos y van a ir pegando en la sombra proyectada a medida que se aleje del objeto. Lo que pasa es que aquí adentro va a haber menos capacidad de que entren rayos que reboten y que estén dando vuelta. Entonces, sí se nos forma una sombra bastante más oscura. También, a medida que se va alejando la sombra del objeto que la proyecta, puede ser que nos encontremos con que se vaya esfumando o que los contornos se vayan perdiendo. ¿Por qué? También por la misma razón que les decía antes. Como hay mayor cantidad de rayos que influyen, ¿eh?, en este contorno, vamos a tener entonces un contorno un poco más desigual o esfumado, ¿sí? Hasta aquí es la parte aburrida. Después vamos a empezar con algo más divertido, que es algún ejercicio con alguna figura más reconocible. Pero esto que les acabo de explicar es fundamental para que nosotros hagamos creíble cualquier dibujo lineal, ya sea un mamarracho o algo fotográfico. Cualquier cosa, si nosotros aplicamos estos principios de la luz y la sombra, que no son más que estos, podemos hacer un efecto, lograr un efecto bastante alucinante, ¿eh? Y puede ser que sus dibujos pasen de ser dibujos lineales y chatos a ser dibujos creíbles o más realistas. Eh, Esta parte que les acabo de decir, por ahí este videíto está bueno que lo repitan un par de veces, se lo repitan si no lo entendieron, porque es fundamental. ¿Hay alguna pregunta, Arturo, como para responder por ahora? No, ¿no? No, no por el momento, creo que ha sido bastante claro el tema. Están saludándote, están dando gracias de que estés compartiendo esta información. Eh, Buenísimo. Tenemos muchos comentarios saludándote a ti, y felices del tema, pero en sí una pregunta todavía no. Los invitamos a que hagan preguntas también a la gente que nos está Sí, escuchando, por ¿no? supuesto. Por supuesto, el que tenga alguna duda puntual sobre lo que estamos hablando, pueden preguntar, porque de eso se trata el tema online, ¿no? Está buenísimo eso de que podamos estar cerca, aunque no estemos pegados, estamos online y dispuestos a contestar todo lo que pregunten. Nos Bueno, están esta preguntando, parte teórica, nos están preguntando, como les decía, Rogelio. Perdóname, una cosa sí, que sí nos están preguntando acerca de que si vamos a tener algunos webinars en el futuro acerca del uso del color. Y bueno, la idea es que sí vamos a tener, pero bueno, nada más quería decirlo porque veo que la gente está preguntando mucho por eso, acerca de los webinars de uso de color. No quería dejarlo hasta el sí, final. Sí vamos a tener más perfecto. adelante, y bueno, nada más quería hacer ese pequeño pausa, ¿ok? Perfecto, Arturo. Justamente yo les decía al principio de la charla que la última clase, el último taller que voy a dar va a ser sobre una ilustración terminada, que va a ser sobre el uso del color eh, y el uso del Photoshop y la técnica que utilizo yo con el Photoshop para hacer una ilustración. Eh, Junto con esa ilustración voy a dar algunos tips de color,
de teoría del color, pero por supuesto la teoría del color es muy amplia, muy rica y también depende de cada artista que la desarrolle. Yo lo que voy a dar es básicamente lo que a mí me funciona como color y son algunos principios, pero es como para despertar la chispita y que cada uno después se pueda ilustrar con la cantidad de libros que hay al respecto, ¿no? Totalmente. Perfecto. De hecho, cuando se habla Bueno, de color, entonces, se habla de un millón de temas, ¿no? También está la parte de manejo de color en sí como color claro, management. por Entonces, la parte supuesto. de calibración de monitores y bueno, habría que, también lo estamos pensando en hacer algunos de esos en el futuro. Eso sí, eso que conmigo no van a poder contar porque no soy demasiado técnico en ese aspecto, así que voy a estar como oyente. Es un tema técnico, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, para que sepan también ellos que cuando se dice manejo de color, bueno, pueden significar muchísimas cosas, pero aquí estamos hablando de ilustración. Entonces sí, Perfecto. Ariel Olivetti nos estará ayudando en otra sesión. Perfecto. Bueno, seguimos con ahora con más ejemplos. Acá lo que quiero mostrarles es sobre, sobre la esfera, ¿eh? La diferencia que hay, recién lo que explicábamos era la teoría, porque quiero que quede bien en claro estas zonas que les había marcado para ahora cuando veamos una ilustración compleja lo puedan entender bien. Oye, Ariel, sí tenemos una pregunta aquí Dime. y te la leo textualmente. Dice, en la zona de penumbra, ¿la curva Sí. del degradado hacia la zona de sombra es opuesta a la de la luz o sigue los mismos arcos? Eh, Ahora lo voy a ver, eso lo vamos a ver bien ahora, porque Ok, ahora cambié el eje de la luz como para mostrar justamente eso. Eh, es opuesta, pero ahora lo vamos a ver. muy Eh, bien. Aquí tenemos de perfil la esfera con la luz que le está dando justo de costado aquí. Entonces tendríamos la zona de sombra, de luz, perdón, y la zona de sombra que vendría a estar aquí. Se va fumando esto, no se tiene que ver una raya como quedó ahí, pero lo estoy haciendo desprolijo para poder hacerlo rápido. Esto quedó horrible, pero bueno. Esto se vería una cosa así, más o menos. Más o menos. Si fuese de costado. Ahora bien, si nosotros tenemos la luz, que en vez de venir de costado, yo hice este simbolito, que lo voy a usar mucho para cuando hago estudios de luz y sombra, lo inclino un poco, ¿eh? Entonces el ángulo de incidencia va a estar inclinado y el punto más iluminado, en vez de estar en el costado, lo tengo más aquí. Ujú. Entonces, como decíamos, las zonas que se van a ir oscureciendo van a estar en forma concéntrica a este punto, ¿eh? La zona de sombra la voy a tener por aquí, ¿sí? Y voy a tener una zona de penumbra bastante chica, pero que es importante que esté. Ahora les voy a explicar por qué es importante que estén todas las zonas y que no se salteen la de penumbra
sobre todo si quieren lograr efectos 3D o más realistas. Aquí me preguntan que si vas a utilizar alguna otra forma que no sea una esfera. Tienen curiosidad, Sí, sí, claro. tienen curiosidad de ver. Claro, claro. Ahora yo les estoy mostrando la esfera porque en la esfera eh, justamente es el cuerpo más complejo y donde aparecen todas las zonas. Porque si yo hubiese puesto un cubo, estos degradé por supuesto no existen. Las caras del cubo al ser rectas y ser planos, no tenemos degradé, tenemos zonas con un color constante, ¿sí? Ahora lo vamos a ver y cómo interactúa una forma con la otra. Esto vendría a ser así y lo que les quería mostrar también es lo siguiente. Si yo tengo la luz de costado, la sombra proyectada va a estar delimitada, como decía, por los rayos tangentes. Mi sombra llegaría hasta aquí. En este caso, tendría que irse, si yo tengo la luz de frente, la sombra tendría que ir para atrás, ¿verdad? Hay formas de construir correctamente una sombra proyectada en perspectiva, pero para eso tendríamos que hacer una clase entera de perspectiva. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es algo que los argentinos decimos a ojímetro. Ojímetro. Este, México decimos a ojo de buen cubero. exactamente, exactamente. Entonces, igualmente para esto funciona, si tienen que hacer algo demasiado técnico, yo les recomiendo que sí estudien la perspectiva, la teoría de la perspectiva, porque este tipo de sombras en objetos ya más complejos, como un edificio o un coche o algo más complejo, van a necesitar estructurarla con una base de perspectiva, ¿no? Acá habíamos dicho que esta zona iba a ser más oscura y que se iba a ir aclarando a medida que se aleja del objeto que la proyecta. ¿Sí? Bueno. Hasta aquí la esfera. Vamos a pasar ahora a ver qué pasa cuando interactúan dos objetos. Tú me preguntabas por otro tipo de elementos. Yo creo que está perfecto eso, ¿no? Tenemos, claro, me parece perfecto, porque tenemos, por ejemplo, si fuese un cubo o un prisma, ¿m? Es mucho más simple, porque en este caso, por ejemplo, si la luz viniese de aquí, ¿eh? Tendría esta cara, que es la que está más iluminada, esta cara con un tono de sombra, y esta otra más oscura. ¿Sí? Y la sombra proyectada sería, si viene de frente esta luz, entonces sería una cosa así. Vamos a hacerla más cortita. Este en el caso de un prisma. En el caso de un cilindro,
en vez de tener un solo punto de incidencia como en la esfera, vamos a tener una línea de incidencia de luz. Y se va a ir oscureciendo por medio de zonas, pero en forma paralela a la forma del cilindro. Pero también vamos a tener muy marcado, epa, se me chispoteó el Photoshop. Vamos a tener muy marcado las zonas que habíamos dicho exactamente antes con la esfera. ¿Sí? Tenemos una zona de luz, que va a estar por acá, una zona de sombra, una zona de penumbra y una sombra proyectada. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Por aquí nos decían que si, nada más para que sepan ellos, que si estás pensando cubrir dos fuentes de luz y sombra de color, con color. No vamos a llegar a ver color en esta charla porque se nos va a hacer muy largo. Lo que sí, dos fuentes de iluminación, sí lo podemos llegar a ver, incluso lo voy a mostrar después con las ilustraciones mías ya terminadas, que van a entenderlo más. Pero básicamente lo importante es que entiendan cómo funciona con una fuente de iluminación, porque si entienden esto, lo otro es exactamente igual. Es sumado a esto, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona un objeto junto con el otro. Ahí estamos. Bueno, cuando tenemos que empezar a trabajar en elementos un poco más complejos, yo lo que hago es una especie de mapeado. Le digo mapeado, es un RAF, un boceto de las zonas justamente que habíamos visto antes. ¿Dónde va a estar mi zona de sombra? ¿Dónde va a estar mi zona de penumbra? ¿Dónde va a estar mi zona de sombra proyectada? ¿Sí? Antes de ponerme a sombrear perfectamente y que quede elegante y prolijo. Porque si funciona ese mapeado que yo voy a hacer, después la ilustración es muy fácil hacerla. Después el resto es cuestión de paciencia y de técnica, ¿sí? Pero lo importante, más que la parte bella de la ilustración, es que funcione bien el mapeado de luz y sombra. Por ejemplo, acá tenemos ya un elemento más complejo, porque no es ni un cilindro, ni una esfera, ni un cubo, sino que es una esfera, podríamos simplificarlo en una esfera, incrustado en un cilindro, ¿sí? Entonces vamos a usar los elementos que ya habíamos visto antes, como la esfera y el cilindro, y vamos a ver cómo reaccionaría acá. Yo recomiendo siempre hacer el mapeado de los objetos por separado y después ver cómo las sombras proyectadas empiezan a actuar en uno y en otro. Ahorita, ¿de dónde Por viene ejemplo, la luz? escucho. ¿De dónde viene la luz ahorita? Es igual, Vamos a el hacer mismo que la símbolo. luz en este caso venga igual que en los casos anteriores para poder seguir con el mismo ejemplo. Okay. ¿Sí? Entonces, si acá fuese una esfera y lo tengo iluminado con esta fuente de iluminación, el punto mayor de luz estaría por aquí, ¿sí? Y acá, por aquí tendría la zona de sombra, ¿sí? Ahora bien, esto está incrustado en un cilindro, y el cilindro está iluminado de esta forma, voy a tener un cilindro muy similar a este, donde la zona de sombra va a estar acá, y acá va a estar la de luz, y acá la de penumbra, que se une con esta de aquí. Y esto también está incrustado en otro cilindro, entonces esto baja por aquí, ¿sí? Epa. Esto baja por aquí, de forma recta, ¿sí? Es muy común que
cuando yo doy este ejemplo, este ejercicio, hay muchos chicos que me hacen lo siguiente, me hacen así, ¿sí? Bueno, esto está mal. La luz al estar en esta parte de esfera sí recorre una superficie eh, de esfera, pero aquí se transforma más en algo recto, ¿sí? Lo mismo que aquí arriba, que es un cilindro un poco más grande. Bueno, así sería el estudio. Vamos a sombrear un poquitito esta parte de la botella también. Tiene una sombrita, ¿sí? Bueno, ahora nos olvidamos de la botella y vemos cómo reaccionaría la esfera, que es el ejercicio que vimos antes nosotros, ¿sí? La luz estaría por aquí y vamos a tener una zona de sombra por acá. Okay. De penumbra. Y, bueno, esto tiene un degradé como en el cilindro también, ¿no? Ahí está. Yo esto que estoy marcando en forma muy burda, ustedes lo tienen que hacer con un degradé. No hagan lo que yo hago, sino lo que digo. El detalle del degradado, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, y ahora nos faltaría, sí, qué pasa con las sombras proyectadas, ¿verdad? Las sombras proyectadas, en el caso de la botella esta, si no estuviese la esfera, tendría que ir para atrás porque la luz viene de aquí adelante. Entonces, vamos a hacerla más así. Y se perdería, porque la botella tendría que terminar más o menos, a ver, con el último haz de luz. Está coincidiendo demasiado con la esfera, pero bueno, no importa. Eh, Se vería por acá. Ahora bien, tengo una esfera aquí. Entonces lo que pasa con las sombras proyectadas es que toman la forma de el telón donde se las proyecta. ¿Eh? En este caso es esférico, entonces va a ser esto, ¿sí? Y aquí vamos a tener la sombra proyectada de la esfera. Como estamos trabajando en un ejercicio donde suponemos que están hechos con el mismo material, las sombras van a tener los mismos valores de un cuerpo que del otro, y las sombras proyectadas de uno y de otro se funden. Acá en este caso me quedó el ángulo medio, medio mentiroso. Si se pudiese ver el pico de la botella en la sombra proyectada, estaría fundido con este de la esfera, ¿sí? No habría una división. Hacemos uno acá. Fíjense que estoy dándole bastante más oscuridad a la zona de sombra proyectada que a la sombra del objeto.
¿Se entiende? Sí, Fíjense que, de hecho hay una pregunta interesante. a ver, Dice que si la proyección de la sombra de un objeto depende de qué tan cercano esté nuestro suministro de luz. claro. Bueno, claro, depende de, más que de lo cercano, de la intensidad que tenga y que la fuente de iluminación sea puntual o no. Porque, por ejemplo, tenemos el caso del Sol, que lo tenemos bastante más lejos que cualquier otra fuente de iluminación que tengamos artificial en la Tierra, y sin embargo, la sombra que proyecta eh, cualquier objeto iluminado por el Sol en forma plena va a ser una sombra absolutamente delimitada y puede ser una sombra con mucho valor. El tema es la intensidad que tenga la fuente de iluminación y lo puntual que sea, más que la cercanía, ¿sí? Entiendo. Cuando nosotros, por ejemplo, me imagino que la pregunta debe venir por el tema del ejemplo de las sombras chinescas y todo eso, cuando uno, cuanto más acerca la fuente de iluminación a las manos, quizás se vea más delimitada la sombra, pero eso es por los rayos de luz que empiezan a rebotar por todos lados, al ser una fuente de iluminación de una linterna o un foco. Pero con el sol no hay quien le gane al sol, entonces tenemos ahí también sombras delimitadas y fuertes. Entonces depende más que nada de la intensidad y de lo focalizado que sea la fuente de iluminación. ¿Sí? O sea que se puede decir que hay dos principales consideraciones, la intensidad y la distancia. Realmente sí hay una, Es- pero es más la sí, intensidad que la distancia, ¿no? exacto. Y que sea puntual, porque si yo tengo, por ejemplo, un objeto que está iluminado por un tubo de luz, donde la luz se reparte en todo un tubo, la sombra va a ser muy difusa, la sombra proyectada, que es muy distinto que si la tengo una sombra proyectada por una dicroica. ¿Se entiende eso? Donde es Sí. una luz muy puntual. Eh, por ahí hay que intensificar ese concepto, pero claro, sería entrar demasiado ya en algo más técnico y nos vamos a perder el trabajo porque ya nos quedan 20 minutos nada más y Estoy de viene lo acuerdo. más. Pero se entendió eso, que es más que nada es la intensidad, lo puntual de la fuente de iluminación, ¿sí? De acuerdo. Cuando a un fotógrafo, por ejemplo, acuérdense de esto y con esto cerramos la pregunta esta, cuando un fotógrafo quizás saca fotos profesionales de modelo, que no quiere que las sombras proyectadas de la nariz o de un rostro sean muy duras, justamente lo que hace es difuminar el foco de iluminación, no le saca foto con un flash puntual, sino que hace rebotar la luz a un telón blanco o otro tipo de color para que la luz rebote y los rayos estén dispersos, ¿sí? Si yo ilumino con un flash, las sombras van a ser mucho más intensas y demarcadas, ¿sí? Entiendo. Ahí estamos. Bueno, ahora lo que hice con este ejemplo de aquí es que uniendo elementos sencillos y simples y básicos, pero utilizando esta teoría y esta zona de luz y sombra, se puede dar una onda realista a cualquier cosa. Y vamos a hacer el ejemplo ahora con algo un poco más que tiene que ver con lo mío. Acá tengo un dibujo este es un Joker, ¿sí? Un personaje, y con formas muy complejas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero empezar a sombrear esto por partes, me voy a volver loco. Entonces, lo que tengo que hacer es lo que les decía antes del mapeado y llevar todos los que son elementos que los veo complejos a su mínima expresión o a su expresión más simplificada. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí tengo un rostro con arrugas y un montón de volúmenes y cositas que las voy a empezar a obviar hasta llevarla, por ejemplo, a lo máximo en simplificación que pueda hacer
con esta figura que es un círculo, ¿sí? Una esfera, perdón, con una prolongación como si fuese un huevo, un cilindro por el cuello, ¿eh? Y acá tengo como si fuese una especie de caja. A ver qué pasa cuando la iluminamos. Vamos a poner... esto lo voy a pegar. Vamos a iluminarlo con la misma fuente de iluminación que hacíamos el otro ejercicio y después este mismo trabajo lo vamos a iluminar desde otro ángulo a ver qué es lo que pasa. Primero vamos a analizar cómo funcionaría aquí, para no tener después dudas cuando nos metemos en algo más complejo. Siempre les digo a todos mis alumnos, tanto en la luz y en la sombra, como en la perspectiva, como en la composición, siempre hay que ir del todo al detalle, nunca empezar los trabajos por el detalle. Yo sé que a veces nosotros los dibujantes tendemos a fascinarnos con las formas, ¿eh? Entonces empezamos con las partes que nos salen más lindas o las que más nos gusta dibujar, como el ojo, la oreja, el musculito, la venita, y en realidad como estrategia de composición es pésimo eso, ¿sí? Porque después nos vamos a encontrar que la composición por ahí no nos cierra o la iluminación no nos cierra y tenemos que borrar algo que nos quedó hermoso, pero que no coincide con todo una ilustración en general. Ok. ¿Sí? Es un comentario aparte al margen, pero que viene No, al no, caso. muy interesante porque yo sin ser un ilustrador, si me dijeras, yo trataría de hacer eso, trataría de irme al detalle primero, Claro, que pensar de una manera más general, ¿no? Sobre todo cuando el dibujo ya tiene su detalle, como el que estás presentando ahí del Guasón, ¿no? claro. Claro, lo interesante es decir que yo para dibujar este guasón también empecé por una estructura bastante más simple. Los detalles se los di al final. Pero es muy entendible, yo este comentario lo hago por lo siguiente, porque la mayoría de los dibujantes somos autodidactas y nos movemos por medio de la pasión y la fascinación. Y entonces, cuando uno se fascina con algo, con un detalle, pierde, pierde la noción de la totalidad de las cosas. Eso pasa en todos los sentidos, no me quiero poner a dar lecciones de vida, ni mucho menos, pero pasa en todos los aspectos, ¿no? Cuando uno se fascina con algo, pierde la verdadera magnitud del resto de la composición y el resto de las cosas. Fíjate que, Entonces, fíjate que ayer ¿cómo? tuvimos un webinar con Ilustrana, una ilustradora mexicana, Sí, y nos estaba diciendo lo mismo, estaba ahí explicando algunas cosas con Photoshop, por ejemplo, el filtro este de licuar, y sí, decía que es como el alcohol, ¿no? Que el abuso en el consumo puede salir mal, ¿no? tal cual. Y entonces decía, ella decía lo mismo, decía, son herramientas que son bien bonitas, que si te embelezas usándolas, de repente ya salió mal el asunto en lugar de que saliera bien, ¿no? Tal cual, sí, sí. Lo que tiene Photoshop es que es una herramienta más y muy fascinante y que nos brinda un montón de recursos, pero si uno no tiene la idea ya forjada de antemano, nos vamos a perder en los recursos y vamos a perder la idea básica de lo que uno quiere transmitir. No hay que olvidarse que en lo que yo estoy trabajando justamente en ilustración. Ilustración, por definición, significa ilustrar una idea. Si yo pierdo de vista el objetivo de ilustrar una idea, me voy a quedar en un ojito hermoso, en un brillito lindo, pero no le voy a poder transmitir al observador la idea exacta y rápida que yo quiero transmitir con la imagen. Entonces, lo que tiene que estar, todo lo que yo haga tiene que estar en función a transmitir esa idea, desde la composición, desde la elección de los colores, desde la elección de la fuente de iluminación también, todo tiene que estar en función al efecto máximo que es transmitir la idea lo más rápido posible y más efectivamente posible. Eh, pero bueno, soy parlanchillo para las charlas, es así. Eso es lo bonito. Bueno, aquí tenemos este estudio de luz y sombra de esto que es sencillo.
y que funciona. Si yo lo veo y funciona, si yo lo veo y funciona bien, entonces ya estoy capacitado para meterme en una forma un poco más compleja. ¿eh? Veo que funciona esto, entonces vamos a ver cómo funcionaría aquí. También voy a respetar esta zona que está acá. Acá ya me aparece un elemento más, pero que va a funcionar exactamente igual que este. Ok. Con esta zona de penumbra, la zona de sombra. Aquí tengo la zona, el mapeado de la zona de sombra y la zona de penumbra. ¿Sí? Aquí tengo un elemento más que me surge, que este plano que viene iluminado se corta, entonces me da un plano oscuro. Acá una proyección de la figura que está acá arriba. Y acá un cilindro que va a funcionar como el cilindro que tenemos aquí, con la penumbra. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Ah, y acá me está faltando algo. Es una sombra proyectada, ¿verdad? Si esto está sobresaliendo, entonces voy a tener una sombra proyectada de la nariz. ¿Sí? Ok, claro. Fíjense cómo, siendo un dibujo muy a mano alzada, muy que no dice nada, empieza ya con los principios de luz y sombra que vimos, empieza a ser algo más creíble, más corpóreo, ¿verdad? Sí. Y ahora pasemos a utilizar todo lo que pusimos acá en este rostro. Por supuesto, con todo lo que habíamos dicho antes, de no empezar con los detalles, vamos a ir del todo de los mapeados al detalle después si queremos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta zona de aquí. Vamos a darle un valor por debajo de las cejas. Esta zona de sombra. Ya acá tengo una esfera, por ejemplo, que forma el cachete. Ya empiezo a recorrer los volúmenes de otra forma. Vamos a ver la nariz. Vamos a proyectar una sombra, la pera aquí. Esta es una zona de penumbra, ya hemos dicho. Epa. Esta sombra.
Y que ya empieza a tomar otro aspecto. Era un dibujo totalmente lineal, empieza a tomar otro aspecto. Acá tenemos una sombra proyectada de la nariz. Bueno, acá es sin entrar en ningún detalle. Yo acá tengo una herramienta que me gusta mucho, que es el dedito este, que es para esfumar, entonces lo utilizo como para esfumar un poquito y prolijar algunos volúmenes. Ok. Medio suavizas un poco las cosas también. Claro, para hacer el pasaje en estas superficies donde, donde no hay ángulos rectos y no son prismas, las superficies están esfumadas, están suavizadas, entonces puedo, como si estuviese trabajando con óleo fresco, esta herramienta del dedito es bastante útil. Y después sí me puedo meter más con los detalles, por ejemplo, vamos a meternos en esta parte de aquí del ojo, siempre siguiendo las mismas zonas que habíamos visto de luz y sombra. Acá, por ejemplo, vemos que esta parte de aquí me va a proyectar una sombra aquí abajo. Aquí podemos ver que el párpado de abajo está en un ángulo distinto que el de arriba. Acá vemos que la parte superior de la boca tiene una curva que se va alejando de esta parte que es la más iluminada, entonces la puedo ir sombreando. La densidad tiene otro valor. Acá tenemos una esfera. El ojo es una esfera, ¿verdad? O sea que funciona. Ahora le voy a contar un secretito como para hacer ojos creíbles. Creo que todavía el tiempo nos da, Sí, que es interesante. Para que no nos queden ojos de muñeca muerta. Fíjense cómo va tomando onda la cosa. totalmente. Bueno, después la cantidad de detalles, el límite se lo ponen ustedes, hasta dónde se quieren meter con el detalle. Lo fundamental es que funcione el mapeado de luz y sombra que hicimos al principio. ¿Sí? Si funciona, la cantidad de detalles lo van a poner ustedes y cada uno va a tener un estilo y una calidad determinada en el trabajo que quiera realizar. ¿Sí? Le cuento rápidamente lo del ojo porque después quería hacer este mismo ejercicio pero con la fuente de iluminación de otro lado para que vean cómo pueden programarlo. El ojo, vamos a hacer, esto tiene que ver más que nada con anatomía, pero es un ejercicio, esperen que retiro
la máscara de aquí. Ahí está. Le voy a dibujar acá un ojo visto de costado. ¿Eh? Una esfera. ¿Sí? Pero por dentro, si lo cortamos transversalmente el ojo, vamos a tener esto que es cristalino, el cristalino es transparente, ¿sí? Y esta parte que es el iris, que es lo que se dilata, ¿sí? Para que entre mayor o menor luz. Y esto que nosotros lo vamos a ver como negro pleno, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando a esto lo estoy iluminando desde arriba al ojo, voy a tener que la luz me va a pegar más en la parte de abajo que en la de arriba. Si yo ilumino el ojo desde arriba, voy a tener que la luz va a pegar más aquí que aquí. O sea que esto visto de frente para que se entienda. Esto es la parte, para que entiendan, la parte del color del ojo, lo que hace que los ojos sean azules, marrones, lo que sea. Si yo estoy iluminando al ojo desde arriba, esto se va a ver siempre negro pleno porque es la oquedad del ojo. Si yo lo estoy iluminando al ojo desde arriba, la parte más oscura va a ser contraria, va a ser justamente la de arriba. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la parte es un cóncavo y convexo. Aquí tenemos, esta es la parte más iluminada, que tendría que ser esta, y esta es la más oscura. Y partes de rayo de luz van a quedar también en este cristalino, que se va a iluminar en forma distinta que este, porque esto refleja la luz con un rebote, porque es algo como un cristal, y esto es opaco. Entonces aquí lo que tenemos es el brillito del ojo, ¿sí? ¿Sí? Y va a tener la fuente de va a tener la forma de la fuente de iluminación. Si aquí está iluminado el ojo por una ventana, sería cuadrado. Exactamente, sería cuadrado. Okay. ¿Sí? ¿Se entiende? Son truquitos, pero que si tengo una ventana que está iluminando al ojo, lo tengo de esta forma. Esto es lo que diferencia a un ojo real de un ojo con lente de contacto de color, por ejemplo. Ustedes ven a una persona con lente de contacto de color y le ven algo raro, pero no saben qué. Bueno, es justamente esto, porque la persona que tiene el lente de contacto de color no se le ve esto hundido, sino que la parte de color viene así y así. Entonces, el brillo coincide con la parte iluminada del color, a diferencia de la profundidad que tiene un ojo sin lente de contacto. Es una gilada, decimos nosotros, es una estupidez, pero que hace a la profundidad de la mirada y al efecto que uno le quiere, cuando uno dibuja un ojo. Si no hace este efecto, queda con efecto que nosotros decimos efecto ojo de muñeca, ¿verdad? Interesante, porque fíjate que yo siempre me había preguntado eso, ¿por qué la gente que usa lentes de contacto de color no se les ve natural? Y por fin tengo la respuesta. Exactamente. Ahí está, ahí tienes la respuesta. Porque no le falta la profundidad del ojo, ¿sí? Okay. Así que bueno, ahora vamos a hacer. Esperen que estoy con los comandos de la Mac y yo soy muy PC. Entonces estoy con los atajos de la Mac medio lerdo. Vamos a hacer ahora un ejercicio con otra fuente de iluminación. Ping. Y vamos a iluminar a este Joker desde abajo. A ver qué pasa. Si yo tuviese que hacer esta ilustración y tuviese que sombrear a este villano,
y le pondría luz de abajo, porque los villanos con la luz de abajo se hacen mucho más dramáticos. De acuerdo. El efecto está mucho más bueno, el que se logra, ¿sí? Pero bueno, eso ya tiene que ver con la elección de cada uno, o lo que le pidan, o el que tengan que representar en esa escena. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Exactamente igual que la otra vez. Empezamos a ver cómo funcionaría, ¿eh? En los elementos más básicos, la sombra, la penumbra, la fuente de iluminación pegaría por aquí. Aquí tendría sombra. Y una sombra proyectada por aquí. ¿Siempre haces este estudio así? ¿Siempre es así ¿Verdad? como lo haces? Si es muy complejo la figura que tengo que hacer, sí, trato de hacerlo. Por ahí no tan básico, pero me sirve mucho hacer una cosa así. Si tengo que Claro. hacer algo muy complejo. ¿Eh? Te mantiene ubicado, ¿no? Exactamente. Muy Porque si bien. esto funciona y esto funciona, después me va a funcionar en lo más complejo. Si yo me meto, y vuelvo al tema de la fascinación, me meto en las formas que a mí me gustan y qué sé yo, pierdo el efecto final de la obra terminada. De acuerdo. Vamos a ver acá cómo funciona. Fíjense ahora que esto que antes estaba más oscuro, ahora es la que va a recibir la mayoría de la luz. Entonces, la parte de arriba, me quedo pensando en la Mac. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ampliar un poquito. ¿Hay alguna pregunta, Arturo, que se vaya? Bueno, es que estoy tan clavado yo viéndote lo que haces que ahora ya no volteé a ver las preguntas, déjame voltearlas a ver porque tienes razón. Hay algunas preguntas que se están repitiendo en cuanto a las sombras, pero creo que las hemos estado cubriendo. Ok, Por ejemplo, pues hay alguien que dice que cómo se dan la luz y la sombra en objetos planos, pero creo que cuando en la parte inicial de este ya ejercicio, lo vimos. Yo creo les que recomiendo cubierto, que ¿no? justamente como esto va a estar grabado, que lo vean completo, que eso ya está respondido. Sí, así es. También aquí hablan de uno que creo que es interesante, pero está cubriéndose ahorita en este momento, que dice que cómo es la sombra de un brazo proyectada sobre el pecho, pero pues supongo que aplica la misma que lo de la botella y la esfera un poco, ¿no? Exactamente, Arturo, es exactamente lo mismo. Es un cilindro que está proyectando una sombra sobre otro cuerpo opaco. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, luego hablan también, por ejemplo, dice.
Déjame ver aquí uno más. Hace una pregunta de composición, que no hemos tocado ese tema, pero no es el tema del webinar, pero creo que va a ser un tema Claro, interesante que yo debo de considerar para hacer un webinar más. Entonces les sí. prometemos hacer uno de composición, definitivamente es un tema sumamente importante. Sumamente importante, pero es bastante complejo como para ver con otra charla de cero, porque ya ahí nos metemos en diseño y en un montón de otras cosas. Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo que ya entran mucho también la percepción de cada quien y es algo muy genérico, pero bueno, es un tema interesante también, ¿no? Es muy interesante, pero que tiene que ver más también con el objetivo final de la ilustración. Si, por ejemplo, sencillamente, es muy distinto si yo quiero transmitir en una composición dinamismo o quiero transmitir una sensación de estática y de seguridad. Por ejemplo, yendo a lo que es un logotipo de un banco, es muy distinto a lo que es un logotipo de la marca de un coche. Eh, las dos composiciones están bien hechas, pero es muy distinto lo que quiero transmitir con una cosa que con otra. Entonces, eso hace también a las composiciones en las ilustraciones. Yo quiero transmitir algo con cierto dinamismo, voy a recurrir a ciertas diagonales y ciertas composiciones que rompan con una visión estática, que si yo quiero presentar un personaje más fuerte, más pesado por primera vez. Entonces, tiene que ver también con los objetivos que yo tengo, ¿no? El pedido. Pero por eso, es un tema muy largo el de composición que estaría buenísimo para tenerlo en cuenta para otras charlas. De acuerdo. Por ejemplo, también hablan aquí acerca de... Ay, se me movió la cosa esta, espérame. Preguntan algo acerca de los brushes, pero bueno, tenemos una sección ya grabada de acerca de pinceles también. Les vamos a recomendar ahorita al final, les voy a dar el link para que vayan y vean las sesiones que tenemos grabadas ahí. No nos gustaría entrar ahorita en el tema de hablar de pinceles de Photoshop porque es otra hora, ¿no? Es que Yo creo, ¿no? hay todo un capítulo que grabaron ustedes que está buenísimo de pinceles, Sí, que sí. los dio el artista, ¿cómo se llama? El de Disney. Gerald Méndez. Sí, está muy bueno ese capítulo. Y ahí van aparte está explicado paso a paso todo el seteado de los pinceles, Sí, es así. ¿verdad? Bueno, siguen preguntando acerca de si vas a tener tiempo de poder hacer un ejemplo rápido de dos fuentes de luz. Bueno, a ver. Pero bueno, yo creo que ese es un tema que yo Bueno, siempre que... fíjense la onda que tiene esto comparado con este. O sea, cambia totalmente, los dos están correctos, tienen una fuente de iluminación distinta, ¿sí? Y acá me están preguntando por dos focos de luz, ¿verdad? Preguntaron, sí. Entonces, ¿qué pasa si yo a este personaje, que acá me fundiría en negro por ahí? Si a este personaje le incluyo otra fuente de iluminación, bueno, entonces vamos a ver qué ángulo tiene de encuentro esa fuente de iluminación, porque si yo a este trabajo le pongo una fuente de iluminación en sentido contrario, o en sentido, o con un ángulo para que anule estas sombras, voy a tener algo muy plano. No es conveniente para ninguna composición tener fuentes de iluminación que se contrarresten. Entonces, lo que me conviene a mí es tener, por ejemplo, si yo tuviese acá, esto lo podemos hacer así. Eh, pim, 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 invertir. Un breve ejemplo.
rellenar. Yo tuviese un fondo negro, ¿verdad? Y tuviese aquí, sección, invertir otra vez. Esta ilustración que se me funde al negro, porque la fuente de iluminación es tan fuerte y tan puntual que esto me funde al negro. Ahí tengo dos decisiones: o dejo que funda al negro, ¿sí? O si yo quiero que esta figura realmente resalte, entonces ahí lo puedo iluminar con una fuente de iluminación de menor grado o de mayor grado, pero de distinto color que esta, contrapuesta, y puedo hacer que recorte. Claro que esto lo vamos a ver en la charla de ilustración, cuando veamos color, esto va a ser más claro. Acá, por ejemplo, si yo le pongo una fuente de iluminación que viene de atrás, me va a empezar a recortar. Okay. Pero también cumpliendo todos los principios que vimos antes. Por ejemplo, yo esta solapita de acá que tengo acá, aquí me va a generar una sombra. Entonces, perdón. Entonces, a ver cómo puedo hacer para... ¿Qué lo parió? Ahí está. Entonces no se me va a ver blanco hasta ahí. ¿Sí? Ok, ya. Fíjense cómo usándola en forma adecuada, las luces de rebote o las luces aplicadas en forma puntual pueden servirme a mí para un efecto especial. Yo ahora voy a mostrar, porque ya estamos sobre la hora, voy a mostrar trabajos terminados donde van a ver los dos fuentes de iluminación, y donde la segunda luz está elegida en forma estratégica como para que la figura se vea mejor todavía, ¿sí? De acuerdo. A ver. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, esta ilustración. Está iluminada, la mayor parte de la ilustración está con una fuente de iluminación que viene del cielo, donde nos ilumina a todos en una penumbra de arriba. Toda la ilustración está iluminada desde arriba prácticamente con una luz media azul, pero lo que más resalta es, en realidad, esta fuente de iluminación pequeña que da pequeños toques amarillos. Entonces tenemos dos fuentes de iluminación. Una pequeña pero muy fuerte, con una luz que contrasta con el azul. Eso lo vamos a ver en la ilustración de color. El azul con el violeta, perdón, el violeta con el amarillo son colores que se contraponen, entonces resaltan mucho. Y acá tenemos dos fuentes de iluminación, ¿sí? Bien delimitados. Y están estratégicamente puestos. Vamos a buscar otra. A ver, otra ilustración. Aquí tenemos una ilustración donde, basado en una escultura del próximo profesor que van a tener también ustedes, van a tener la suerte de tenerlo a Martín Canale dando charlas sobre escultura digital, y esta es una ilustración hecha en base a una escultura que hizo Martín Canale, que es un genio de la escultura, y bueno,
van a tener la suerte de... Yo voy a estar también como oyente y haciéndole preguntas capciosas. Acá tenemos dos fuentes de iluminación también. Tenemos una que viene de este costado y otra que viene del otro costado, ¿verdad? Se ven bien. A ver... Bueno, aquí tenemos una sola que viene de frente, pero fíjense esto que me interesa mostrárselo. No, cualquier cosa. Esto no va. Por ejemplo, acá, si bien la luz está de frente, le hice una luz, una fuente de iluminación de costado estratégicamente para poder despegar la cabeza del fondo. También le agregué en algunas partes de aquí. Esperen que lo vamos a ver con otro... Ahí está. ¿Ven? Fíjense que tuve que inventarme una luz, ¿sí? Otra fuente de iluminación para poder despegar la figura de frente de la que estaba detrás, ¿eh? Y aquí se ve el efecto, ¿sí? Que la recorta. Pero por supuesto, si la pongo acá, la luz, la tengo que hacer funcionar en todos lados. Fíjese que también está acá, ¿sí? No puedo inventarla a piacere en cualquier lado. Y vamos con alguna más, así ya pasamos a las preguntas, si hay preguntas. ¿De acuerdo? Me interesa poder contestarles. Bueno, acá lo mismo, tenemos una fuente de iluminación de frente y de este punto. Fíjense, siempre ustedes fíjense si tienen que averiguar de dónde viene la fuente de iluminación en una foto, por ejemplo, o en una ilustración. Fíjense para dónde va proyectada la sombra de la nariz. No falla nunca. En el sentido contrario, donde va la sombra proyectada de la nariz es de donde viene nuestra fuente de iluminación, ¿sí? Fíjense, la nariz viene la sombra para aquí, entonces quiere decir que la luz la tengo de frente y de este costado. Aquí le agregué una fuente de iluminación de este costado y de este costado fuerte para poder despegar la figura del fondo, ¿sí? Lo que pasa es que también rebota un poquito en la nariz, y para hacerlo coherente lo tengo que agregar en todos lados, ¿no? Y acá tenemos como última uno con una fuente de iluminación de abajo, como estábamos haciendo el Joker recién. Fíjense la cara. Y acá tenemos, por ejemplo, si bien la fuente de iluminación viene de abajo, acá en la zona de sombra, después puse una zona de luz proyectada o de penumbra, más clara de lo normal para poder despegarla de la sombra esta. Si no me quedaba demasiado pegado un volumen con el otro. Entonces el manejo de esas zonas que vimos nosotros antes, la sombra, la luz, la sombra proyectada, la intensidad que ustedes le den a cada zona, va a depender también de la composición que hagan estratégicamente y de lo que ustedes quieran resaltar. ¿Sí? Ahí estamos. Pues si quieres podemos empezar con algunas preguntas para ir cerrando. Sí. Perfecto. Yo ahora voy a poner para... Así me pueden ver. De acuerdo. Ahí está ya. ¿Ahí estoy? Sí. ¿Me ven? Entonces, bueno, están tocando cosas que a lo mejor vamos a ver en otras sesiones, pero me llamó la atención esa pregunta porque dice que, la pregunta dice así, ¿no? ¿Cómo hace para elegir los colores en una composición para que sea armonioso? Y hay personas que son coloristas y son buenos en... Son temas de la última charla esos. Vamos a decir que tenga paciencia. Exacto. Sí, porque es largo el tema ese para desarrollar. De acuerdo. Aquí hay una que tiene un poquito de tiempo. Dice, la sombra proyectada normalmente es más oscura que la sombra propia del objeto.
Sí, eso es lo que primero dijimos al principio de la charla. La sombra proyectada se diferencia de la de los mismos objetos porque justamente es más oscura y más delimitada, tiene un contorno. Y luego esa pregunta, a ver si la entiendo bien, dice, ¿consideras adecuado copiar de la realidad en vez de fotografía para dominar esta parte del dibujo? Eh, Un yo poquito, lo que aconsejo siempre es aprender la teoría de la luz y la sombra, como aprender la teoría de la anatomía, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, y después con esos conocimientos ya adquiridos, ustedes a la realidad la van a ver de una forma totalmente distinta, porque la van a poder analizar, no van a ser líneas y luces y sombras que se pierden o manchas que tienen que ustedes copiar en un papel, sino van a ser referencias visuales, las cosas que ustedes vean de la realidad. Por eso, cuando está buenísimo dibujar modelo vivo, por ejemplo, para dibujar modelo vivo y poder hacerlo bien, primero hay que estudiar anatomía. Si ustedes no saben anatomía, lo que van a tener delante es una persona desnuda, pero van a ser líneas, rayas, manchas, y no van a poder analizarlo bien. Si ustedes saben anatomía y saben luz y sombra, entonces pueden copiar lo que están viendo o incluso deformarlo, y hacerlo creíble. Es lo interesante de esto, es interpretar y reinterpretar la realidad. y de hecho yo creo que esa pregunta que me acaban, que también estaba yo seleccionando ahorita, pues la contestaste sin querer, dice que bueno, que él piensa que, que estas técnicas que tú estás enseñando aplica incluso para análogo, ¿no? Lo cual es real, ¿no? Claro, por No, supuesto, no nada más funciona para la parte digital, definitivamente funciona también para la parte de papel, ¿no? por supuesto, por supuesto. Es así. Yo Mm. recomiendo para, si quieren seguir buscando bibliografía al respecto, yo recomiendo siempre los libros de Loomis, que son libros accesibles y muy clásicos al respecto. Loomis se escribe, es Loomis, Andrews Loomis. Y ahora, bueno, nosotros en la pequeña editorial que tenemos en Argentina estamos haciendo un libro también de luz y sombra, de Leo Fernández, que es espectacular. Y la clase que yo voy a dar, el próximo taller va a ser de anatomía, basado en un libro también que estoy haciendo yo. Pero siempre recomiendo el de Loomis porque es súper clásico, muy fácil de entender y muy accesible. No es muy moderno, pero es muy fácil de entender. De hecho, aquí te preguntan que si alguna vez, que dónde pueden checar también primero los libros que tienes tú. Eh, Bueno, la editorial se llama Dícese, dícese. Dícese, y lo van a encontrar fácilmente en Facebook, y ahí van a tener la información sobre todos los libros que estamos sacando, que es una lista de libros tutoriales donde está Eduardo Rizzo, Leo Fernández, Martín Canale, que es el que va a dar las clases de escultura, yo que hago el de anatomía, anatomía de monstruos. Hay un montón de libros interesantes y económicos, que esa es la idea también nuestra de la editorial. Claro. Creo que esa pregunta se repite mucho también, que cuánto tardas en promedio en hacer una ilustración desde concepto hasta color. Y digo en promedio porque sabemos que dependiendo de la ilustración, Sí, ¿verdad? es una buena pregunta, es una buena pregunta. Y ahí voy a vender el producto tuyo, Es parte de la idea porque en también, ¿no? realidad, claro, no, pero es verdad, yo no soy vendedor, soy dibujante y profesor. Y lo que digo es mi experiencia propia y real. Cuando yo empecé a trabajar en esto, tenía que trabajar con óleo y acrílico, ¿verdad? Y tardaba 3 días y medio más o menos por página para terminar una ilustración, una página de historieta. Hoy en día, usando la técnica digital con la Cintiq, la Cintiq o la Intubos, porque cuando viajo es mucho más práctico llevarme la Intubos porque cabe en cualquier valijita. Tardo un día para completar una página completa. Es muchísimo el tiempo que se gana, y el tiempo en esto es plata, porque si tardo 3 días para completar una página, estoy tardando, es 3 veces menos que gano. Así Totalmente. que, claro, lo bueno de la Intuos, que
y ahora salió la que no tiene cables, que es fantástica también, que la podés llevar en cualquier lado y no pesa nada. La Cintiq no es tan transportable como esta, pero esta es fantástica. Fíjate que a veces me he topado con algunas personas y me preguntan eso, me dicen, oye, yo nunca he dibujado digitalmente, ¿realmente necesito entrar ahí? Digo, mira, realmente no es que lo necesites, dependiendo de qué punto de vista lo quieras ver, ¿no? Realmente es como una oportunidad de expandir tu facturación, ¿no? Porque puedes hacer más Totalmente. cosas en menos tiempo, ¿no? Exactamente, es eso. Y aparte, eh, cuando empecé a trabajar yo en esto, se entregaba en la editorial el físico, o sea, se entregaba el físico, no el físico nuestro, sino que el original. Había También, que ¿no? Porque te pasabas las horas dibujando, ¿no? También en algunos casos se han entregado el físico, pero en la mayoría se entrega el físico que se le dice al original pintado para que le saquen una foto a eso. Eso ya no se hace más en ninguna editorial, no se le sacan foto a los originales, sino que reciben el archivo digitalizado. Entonces, si nosotros aprendemos a trabajar con archivos digitales, que es la única forma de mandar ahora un archivo de imagen, tenemos la posibilidad final de poder manejar lo que se va a imprimir, de controlar lo que se va a imprimir. Entonces, aunque ustedes sean pintores de óleo y de brocha, en algún momento del proceso van a tener que escanear el archivo y mandarlo digital. Y qué mejor si pueden hacer pequeños retoques digitales del material que hayan terminado. Yo incluso hay portadas que las hago íntegramente con acrílico, pero después las escaneo y con Photoshop o con otro programa pueden retocar algunas cosas. Por ejemplo, lo que habíamos hablado de las luces rebotadas o segunda fuente de iluminación, y lo tienen que hacer sí o sí con una tablet, porque con el mouse no se puede trabajar en ese aspecto. Definitivamente. Pues bueno, yo creo que de ahí se repiten algunas preguntas que ya hemos estado contestando, Ariel. Sí, Yo creo que estamos listos para cerrar la sesión. No sé si tú quieras perfecto. algo más para cerrarla. Yo quisiera enseñar una cosa antes de que cerremos. Déjame enseñar algo rápidamente de mi computador, en mi pantalla, quiero decir. Dame un segundo. Ahí estoy yo. No sé si ya lo están viendo. Yo te veo, yo te veo. A mí. Pero lo que pasa es que veas la pantalla mía. Creo que no la No veo la comparto. pantalla. No, Déjame no, comparto. ponerla. Ok, entonces comparto el escritorio, que no lo hice, y ahora sí, vamos a ver, ahí está ya. Ahí Bueno, estamos. yo lo que quería mostrarles rápidamente es esta página de Wacom, es nuestra comunidad. La intención de esta página es, bueno, estamos creando esta comunidad precisamente para nuestros usuarios. Hay mucha información aquí que vamos a estar subiendo poco a poco. Creo que todo es muy valioso. Esperamos próximamente también tener algún artículo también por aquí con Ariel, definitivamente, es parte de las ideas que tenemos con Ariel. Lo que iré a mostrar es aquí en esta zona de aprendizaje, eh, está eventos en línea. Entonces, si ustedes se van a eventos en línea, aquí van a poder ver precisamente la sesión en la que estamos ahorita, que es la sesión 1, Ilustrando Cómic, tema Luz y Sombra con Ariel Olivetti. Aquí sí lo tengo correcto tu apellido, ¿ya viste? Ahí está, ¿viste? ¿Viste? Sí. Entonces, entonces aquí pueden ver, aquí está lo que estaba diciendo Ariel, ¿no? Que la siguiente sesión, de hecho, hablando de en proximidad de tiempo, que Sí, sería, de hecho, la próxima semana, claro. es con Ariel, perdón, con Con Martín Canales. Martín Canale, Dios mío, ¿qué traigo con los nombres hoy? Y vamos a estar hablando precisamente ya la parte de 3D, ¿no? Aquí van a Sí, poder encontrar cuándo es la segunda sesión con Ariel, que de hecho es en mayo 8, a la sí. misma hora de esta vez. Recuerden que la página de Wacom está en el hora del Pacífico, pero cuando ustedes entren al Google Plus, ahí aparece de acuerdo al lugar donde ustedes estén, entonces no se preocupen mucho con los horarios, es fácil, creo yo, de entenderlos. Y bueno, la segunda sesión es precisamente anatomía, la primera parte. La Ujú. tercera sesión, que va a ser en mayo 29 de Ariel, va a ser la segunda parte de anatomía. Y vamos a tener una cuarta sesión todavía eh, en la parte de ilustración con color, que era lo que estábamos diciendo hace rato que preguntaban, ¿no? Y Perfecto.
el día de mañana, en esta parte de abajo de la página, de hecho va a aparecer ya la sesión que estamos grabando ahorita, precisamente, la van a poder ver aquí. En esas secciones donde ustedes van a poder venir y ver todos los webinars que hemos hecho, bueno, en el pasado, ¿no? Con otras personas, con otros ilustradores, perdónenme. Aquí está la que comentaba Ariel, las técnicas y aplicaciones de pinceles digitales, que hicimos con Gerald Méndez. Está perfecto. Hay información que a ustedes les puede gustar. Y bueno, les invitamos mucho a que vengan y la vean, ¿no? Y además, ese es el lugar donde van a poder encontrar, pues, lo que viene para el futuro, ¿no? Muy bien. Yo, para terminar, primero les agradezco la concurrencia. Para mí es la primera experiencia en este estilo de clases online. La pasé fantástico, espero que se haya entendido todo. Los invito a todos a que visiten mi Facebook, que es donde yo anuncio todos este tipo de charlas y voy a estar diciendo falta un día, faltan 2 días. No se pierdan. El sitio mío de Facebook es Ariel Olivetti, me van a encontrar fácil. Y los espero ahí, van a tener información día a día de lo que voy a ir haciendo. ¿Sí? Sí, de hecho nosotros, bueno, también les recomiendo también el de Wacom, es Wacom en español. Ahí también estamos recordando todas las sesiones conforme se acercan las fechas. Y bueno, los invitamos a que también que le pongan like por ahí si realmente les gusta. Y bueno, pues yo creo que les damos las gracias por su tiempo. Esperamos que haya sido de valor. Por los comentarios vemos que todo el mundo está contento, Ariel. Te Muy agradezco bien. tu tiempo. Yo mismo estuve muy entretenido con toda la información. Y bueno, pues muchísimas gracias. Cerramos entonces este webinar. No sé si... Y estamos listos. Bueno, pues déjenme apagar esto. Gracias. Hasta luego.